Sharon piensa que maldita sea, que debería haber traído la página de la pereza, aquí yo solo. El prota ya eligió los objetos de la lista, y son: bendición de la luna, flores azules, lágrimas de hada, raíces de Jobin, joya de Kembor, cadáver de Timur, cadáver de la reina de la Sada, Miley. Salen le dice al prota que hay cosas mejores ahí dentro, que si está seguro que quiere esas. El prota dice que para él, estas cosas son muy valiosas. El prota piensa que puede hacer un total de 4 pociones con esto, pero valen varios cientos de millones de monedas, que también eligió ingredientes para la cura de Lucía. El tipo encapuchado le dice que ahora entregue la página de la pereza. El prota dice que por supuesto y vemos como ya la está entregando. Salem se acerca a la espalda del prota y le dice que se prepare para salir. Salem agarra al prota y se lanza de esa especie de gran tronco. Los de la congregación dice que tras ellos, Salem se ríe. El prota dice que estaban planeando deshacerte de mí una vez que les diera la página de la pereza, ¿verdad? Salem dice que correcto. Salem dice que una promesa es una promesa, que lo llevará a un lugar seguro. El prota dice que le gustaría volver a la academia. Por favor, llévame a la estación de tren más cercana. Salem pregunta que si la academia Roblen. El prota dice que sí. Salem pregunta que si Bart sabe que él es un mago negro. El prota dice que si lo supiera, no estaría vivo, ¿verdad? Salem dice que el destino es algo curioso, ¿verdad? Qué bueno que ya lo descubrirá cuando llegue el momento. El prota pregunta que de qué demonios estás hablando. Salem dice que como dijo de camino allí, sigue luchando, eso es todo, mientras puedas sobrevivir. Que entonces descubrirás quién eres tú. El prota volvía a los dormitorios de la academia. El prota con el cuerpo de Timur en el suelo dice que pensar que algo tan grande podría caber en ella, la bolsa subespacial es realmente útil. El prota piensa que no tuvo más remedio que invocar a Nickel como un esqueleto, pero que para esos dos, sería mejor aumentar mis niveles de nigromancia y convertirlos en invocaciones de alto nivel. Que por ahora los mantendrá en la mochila subespacial. El prota dice que ahora, y vemos como el prota ve un libro cerca de la mochila subespacial. El prota recoge el libro, y aparece una pantalla de estado que dice Tomo de Magia Negra de Morne, un libro de habilidades de alto nivel escrito personalmente por Morne. El prota se pregunta que si un regalo de Morne, que contiene muchos conocimientos que no pude conseguir en la biblioteca de Sharon, que si lo lee, podrá convertir los cadáveres que conseguí hoy en invocaciones de alto nivel, no. El prota escucha como aparece una pantalla de estado, el prota pregunta que ahora qué. La pantalla de estado dice probabilidad de evolución de soldado esqueleto. Legendario, 100% probabilidad de evolución. Hay 66 posibilidades divergencias de evolución. ¿Quieres evolucionarlo? ¿Sí o no? El prota piensa que se preguntaba cuándo podría evolucionarlo, pero parece que por fin ha llegado ese momento. Que la ventana de estado apareció justo después de que usará la página de la pereza. Que parece que el códex tuvo efecto en la evolución, pero el prota continúa pensando que preocuparse por ello no dará las respuestas, que así que no tiene sentido ni pensarlo. El prota dice que sí para la evolución. El prota continúa pensando y dice 100%, así que evolucionemos lo primero. El prota piensa que no parece sufrir como el vampiro, que tal vez sea porque es un no muerto. Alguien toca la puerta del dormitorio del prota. El prota va corriendo hacia la puerta mientras pregunta quién. Vemos cómo era Lucia. Lucia pregunta Senior, ¿tienes un momento? Ahora cambiamos de escena donde Morne y Salem están teniendo una conversación. Salem le dice a Morne que si le puede preguntar algo. Morne dice que pregunte. Salem dice que la razón por la que me diste la información sobre la pereza, es porque necesitabas a alguien que protegiera a Andreas. Estoy en lo cierto. Morne se queda en silencio. Salem dice que si eso es un sí. Qué bueno. Que cuido también de Kane, e incluso de su hijo también. Salem continúa diciendo que no, que él fue forzado por el imperio, y que fue difícil, enseñarle porque no tenía talento. Morne llama a Salem. Morne pregunta que si sabe los orígenes de la nigromancia. Salem pregunta que por qué esa pregunta. Morne nos cuenta que la nigromancia es la búsqueda de la inmortalidad. Que no, que más precisamente, que la nigromancia es la búsqueda de la inmortalidad para aquellos que amas. Que nació de la obsesión de mantener a los seres queridos contigo para siempre. Salem pregunta ¿y ahora qué? Un cuento viejo. Morne dice que tal vez.
Salem dice que dejándolo a su imaginación. Morne pregunta que si él no es también un sabio, que debería entender lo que estoy diciendo. Salem dice que parece que tiene otro lazo con la familia Cromwell, además de ese Kane. Que aunque lo obligará, no me responderías, así que me rindo. Morne pregunta qué hay del muchacho, que tiene curiosidad por saber qué piensas de él. Salem le grita a Morne que sabe que lo vio todo, que usando ese bicho para husmear. Que de todos modos le dirá, que ese chico va a ser el hombre más loco de este mundo, incluso más que yo. Ahora cambiamos de escena y vemos como el papá de Lucía se presenta ante el prota. El prota se presenta como Andreas Cromwell. William le dice al prota que tome asiento. William le dice al prota que lo siente porque hayas tenido que venir hasta aquí solo para la liquidación inicial de los beneficios de la poción, solo que quería hablar contigo personalmente. Que ya que se ha convertido en un amigo íntimo de Lucía y vamos a trabajar juntos a partir de ahora. El prota dice que él también tenía muchas ganas de conocerlo, que le agradece toda la ayuda que me ha prestado tu hija y que me hayas dado un buen trato. William dice que él es el productor por supuesto, tienes derecho al menos a esto. Lucia dice que deberías estar agradecido, ya que yo soy el que se aseguró de que consiguieras ese buen trato. William le pasa un papel al prota mientras dice que deberías echarle un vistazo. El prota piensa que así que me quedo con el 60% de los beneficios, y cada poción vale 3 millones, que así que la cantidad final que obtengo es. El prota se pregunta que si 1.800 millones, que no esperaba que más de 1.000 se vendieran en un mes. William dice que se están vendiendo como rosquillas, que seguro que la próxima cantidad que reciba será mucho mayor. Que basta de negocios, que vayan a cenar. Que es la primera vez que Lucía trae a un amigo, así que está deseando escuchar sus historias. Ha pasado un mes, el prota nos cuenta que gracias al boca a boca, la poción Everlast se ha vuelto muy popular. Que no solo para el combate, que también fue arrastrada a los círculos de alta sociedad. Que para aumentar la producción la empresa comercial decide ampliar sus proveedores e instalaciones de producción. El prota piensa que nunca hubiera pensado que se vendieran más de 2.000 en un mes. Que si hubiera sabido que esto iba a pasar, habría comprado una tableta antes. Que sinceramente, que no pensó que podría ganar tanto dinero solo con la poción. Que gracias a la popularidad de la poción también he recibido más apoyo de la nobleza. Ahora tengo 6.000 millones encima. Que el patrimonio Cromwell vale 3.5 mil millones, incluyendo los gastos de gestión. Que incluso si lo compro de nuevo, todavía tendré mucho dinero de sobra. El conductor del tren dice que próxima parada, el Cementerio Nacional. El prota mientras se baja del tren piensa pero que antes de eso, tiene que recuperar el anillo de sello. El prota ve a Paimon, y ve que está con otra persona. El prota se pregunta quién es la persona que se encuentra a su lado. El prota llega donde Paimon. Paimon le dice que bienvenido, que entren y se tomen una taza de té. El prota pregunta quién es ese tipo. Paimon pregunta que si él. Paimon dice que él lo invitó para avalarlos, que pensó que podría ser necesario para evitar cualquier problemas más tarde. Ahora vemos cómo los tres están reunidos adentro. El prota se pregunta que gerente sosteniendo una espada y ocultando su rostro, que mentira más descarada. Que sabe que Paimon ha estado practicando la nigromancia allí por mucho tiempo, pero que no es mucho mejor que Charon en el juego, es insignificante. Aparece una pantalla de estado donde aparecen todas las estadísticas del prota y sus habilidades. El prota piensa que ya no es rival para mí. Que níquel evolucionado también puede usar aura. Así que a menos que sea contra un maestro del aura, no puede ser vencido. El prota piensa que el único problema es que tan fuerte es este tipo enmascarar. Que tal vez debería haber usado mi Dantian, que pensó que habría sido suficiente retenerlo por si acaso. Paimon le dice al prota toma, que le pidió ese té a un tipo que conoce en la congregación, que es bastante bueno. El prota dice que le gustaría hablar del anillo de sello en lugar del té, por favor. Paimon dice que por qué tan impaciente. El prota dice que el cadáver que te compre es mediocre, pero ya que has sido tan complaciente. A cambio, te der 5 millones. Paimon dice que se mire, que se ha vuelto tan grande sin darme cuenta, ¿verdad? Y generoso también. Incluso podrido, sigues siendo un conde. Pero, que eso es un poco duro, no. El precio de guardar un secreto no es tan barato. El prota pregunta que si está diciendo que debería pagar más.
Paimon me dice al prota que no se preocupe, que piensa cambiarlo por lo que tienes de la congregación. Que ha oído que tienes un montón de cosas, que todo lo que tienes que hacer es darme algo de eso. ¿Qué te parece? No es un mal trato para ti, ¿verdad? El prota dice que agradece la oferta. El prota dice que le permitan ser claro, que 5 millones, que eso es todo lo que pagará. Paimon dice que oye mocoso, que parece que no entiendes lo que digo. El prota dice que no sabe exactamente lo que quieres decir. Que sabe que él nunca tuvo la intención de hacer un trato justo en primer lugar. El otro tipo le dice a Paimon que cree que han terminado. El prota mientras invoca a Nickel dice que ya estaba cansado de esa farsa. Que por cierto, que solo tiene una pregunta. Al invocar a Nickel aparece una pantalla de estado que dice: Fantasma de la pereza, legendario, Nickel, no muerto, nivel 5, rasgos, autoconciencia, maestría de la espada y forma espectral. El prota pregunta que si de verdad crees que puedes vencerme. Paimon le dice al tipo enmascarado que le dará dinero extra además de lo que te prometí. Que corte a esa pequeña pedazo de mierda ahora mismo. Y toma sus cosas, y vemos como Nickel aparece a la espalda Paimon para acabar con él. El tipo enmascarado detiene la espada de Nickel. El tipo enmascarado tiró su capa así el prota con bombas pegajosas. El prota nos cuenta que bombas pegajosas, que él las usaba mucho en el juego. El prota corta todas las bombas mientras nos dice que no solo estuvo a Nickel, sino que también me mantuvo a raya, que no es un hombre ordinario. El tipo enmascarado ataca a Nickel. Nickel lo bloquea pero el tipo logró hacerle un pequeño corte en la mejilla. Nickel agarra al tipo de una pierna, y lo manda a volar. Mientras el tipo está en el aire Nickel empieza a usar el aura. Y vemos como al final hay un choque de espadas. El prota piensa que Nickel imbuyó su espada con un aura. Que después de evolucionar y ganar un Dantian, no es sorprendente ver que Nickel pueda usar el aura, pero... que si de verdad el enemigo es tan duro. ¿Que quién demonios es este tipo? Vemos cómo empieza un intercambio de golpes entre Nickel y el enmascarado. Vemos como Nickel logró hacerle varios pequeños cortes al enmascarado. El enmascarado clava su espada en la cabeza de Nickel. Pero vemos como Nickel se transforma en un espectro. Nickel le mete un rodillazo, y lo manda a volar por la ventana. Paimon coge a Dan con sus no muertos mientras le pregunta qué estás haciendo Dan. Que si quiere dinero empiece a esforzarse. El prota piensa que ese bastardo, invoco a los no muertos mientras yo estaba distraído. Paimon dice que ese tipo debe ser un fantasma. Que parece que se las arreglo para conseguir un buen cadáver de la congregación. Pero que veamos cuánto pueden durar contra mis mejores no muertos. Y no te olvides que estamos encima de una montaña de cadáveres. El prota piensa que estamos completamente rodeados, que Nickel separémonos por ahora. Que cuando sea el momento adecuado, tomaremos la espalda de Paimon. El prota es atacado por un lado pero se defiende usando el escudo de tierra. Por el otro lado viene una horda de no muertos, el prota piensa que no tienen fin. El prota la detiene usando lanzas de piedra. Rápidamente unos arqueros atacan al prota. El prota detiene las flechas con su espada, mientras sigue acabando con los otros zombies. Vemos como Paimon ve como el prota está acabando con esos esqueletos, mientras dice que montón de inútiles, es solo un niño. Nickel aprovecha la distracción y ataca pero vemos como el tipo enmascarado lo detiene. Nickel llevaba una bomba pegajoso en sus ropas, y vemos cómo explota. El prota piensa que mierda, que ni siquiera tengo tiempo de usar la poción de recuperación. Que a este paso, las cosas podría ponerse realmente mal. Que donde está Nickel. Que todo su cuerpo se siente entumecido. Un no muerto le escupe un ácido al prota. El prota piensa que es como si cada músculo estuviera desgarrado. El prota detiene el ácido mientras piensa que hasta que Nickel vuelva. Que si acaso podría seguir aguantando. Vemos como un gran esqueleto ataca al prota con un hacha. El prota logra bloquearlo y me mete una patada en la cara. El esqueleto quedó intacta, y le mete un cabezazo al prota. El prota es golpeado en el suelo por el esqueleto mientras piensa que no puede ser. Que si va a morir allí, a manos de un simple caballero esqueleto. Que si muere allí, ¿qué pasará con Amy? Y la enfermedad de Lucía, y Vivian, que por fin tengo una razón para vivir. Que no puedo morir. Aparecen varias pantallas de estado que dicen a través del entrenamiento continuo, el talento y el combate feroz, el aura ha despertado. El Dantian ha sido activado.
el aura ahora puede ser usada. Debido al rasgos doble núcleo, tanto el aura como el mana ahora pueden ser usados simultáneamente. El prota mientras recoge su espada piensa que está volviendo a donde pertenezco. Aparece una pantalla de estado que dice, logro, el segundo despertar ha sido alcanzado. Ahora cambiamos de escena, vemos al prota caminando mal herido mientras Paimon pide ayuda. Vemos como Nickel está amenazando a Paimon con su espada. El prota pregunta que dónde está el anillo. Paimon dice que primero guardemos las espadas, y luego podemos hablar, sí, piénsalo. Que ahora con uno muerto, podría negociar un mejor trato. El prota piensa que pensando en lo viene, lo que debería hacer ahora es. Que sería mejor si usa la espada de ese tipo. El prota vuelve a preguntar en dónde está el anillo. Paimon le dice que espere, tranquilo. El prota rápidamente le corta el brazo. El prota dice que empiece a hablar, que no tiene ningún interés en seguir discutiendo esto contigo. Paimon dice que en el armario, en el cajón de abajo del armario de la casa. Vemos como Paimon muere. El prota piensa que estaba pensando en deshacerse de él eventualmente. Que es veneno, que un experto de la espada con su espada envenenada. ¿Que quién es este tipo? El prota recuerda cuando Paimon le dijo Dan. El prota se pregunta que si el maldito Dan. Que si es realmente él, entonces esta máscara. Que como pensaba ha cambiado. El prota se coloca la máscara y cambia totalmente su aspecto. Que incluso tiene el artefacto de la máscara que altera la apariencia. El prota piensa que eso lo confirma. Este tipo es Dan el maldito, que él empezó la guerra en el juego. Que más tarde en el juego, sería contratado para secuestrar el hijo del jefe bárbaro del norte, desencadenando una gran guerra entre el norte y el imperio. Que originalmente, la guerra se habría extendido por todo el continente, y él se habría visto arrastrado por ella, que parece que inesperadamente se evitó. Qué bueno, que no era el tipo de personaje que iba a vivir su vida de todos modos, que gracias por la máscara, que le dará un buen uso. El prota le dice a Nickel que busque el anillo, que él limpiará ese desastre. Ahora cambiamos de escena a la clínica de Alben. Vemos como el prota está hospitalizado. El prota está leyendo una noticia que dice magos negros, que podrían estar justo a tu lado, que el terror en el cementerio nacional. Paimon el nigromante y su espada contratada pelean por oro. El prota piensa que parece que eso no le afectará. El prota dice que entonces, que es hora de que él se ocupe de lo más importante. El prota vuelve a comprar la casa de su familia. Aparece una pantalla estado que dice que se han pagado 2.500 millones. Tasas de impuestos incluidos. El prota piensa que muy bien. El prota piensa que se pregunta cómo reaccionará Amy. Una persona de tapa los ojos al prota, y le preguntan adivina quién soy. Vemos cómo es Lucía. El prota se queda totalmente callado. Lucía le dice al prota que no es divertido. El prota la saluda. Lucía pregunta que por qué esa reacción tan fría, que su linda Junior vino a visitarlo. El prota dicen que ya que gracias. Lucía imita a prota. Lucía le pregunta al prota qué le ha pasado. El prota dice que no es nada, que solo se ha pasado con su entrenamiento un poco. Lucía le dice al prota que si sigue así algún día morirá, y vemos como Vivian entra a la habitación. Vivian rápidamente va al prota, y se lanza encima de él. Vivian dice que estaba preocupada. El prota dice que él está bien. Una semana después vemos como el prota y su hermana están en un carruaje. Amy piensan que dijo que quería mostrarle algo. ¿Qué es? El conductor del carruaje le dice al prota que ya llegaron. Amy pregunta que dónde están. ¿Qué es lo que quieres mostrarme? El prota dice que ya lo verás cuando bajes del carruaje. Otra persona dice que tiene razón, que lo sabrás en cuanto te bajes. Vemos como la persona que decía esto era una sirviente. Amy pregunta que si Lupin. Amy pregunta qué está pasando. ¿Por qué está Lupin aquí? El prota dice que le pidió que volviera a trabajar como su doncella principal. Amy dice que sabe que no pueden permitirse eso ahora mismo. Amy coge de la mano a Lupin mientras le dice que lo siente mucho, que si hermano todavía es ingenuo sobre cómo funcionan las cosas. Amy baja del carruaje, y ve la casa de su familia. Amy dice que nuestro hogar, que porque la trajo hasta allí. El prota le dice que lea ese papel. Amy pregunta que si de verdad, compraste de nuevo la casa. Que no le diga que recupero la casa haciendo algo malo.
El prota dice que él inventó una poción, que eso fue lo que le permitió comprar la casa de nuevo. Que ya no tiene que trabajar tan duro, y a partir de ahora, me aseguraré de que haya dinero en tu tarjeta todos los meses. Amy dice que trabajaste tan duro. Y que fue solo por un anillo. Vemos como Amy recuerda cuando le dijo al prota que no lo quiera volver a ver. Amy mientras lloraba dice le dijo algo tan cruel, que le dijo que no volviera, que no quiso decir eso. El prota le dice a Amy que es una tonta, que él lo sabe, que a partir de ahora me comportaré como un hermano responsable. Amy dice que siempre ha creído en él, pero entonces, estabas tan loco, el prota dice que lo sabe. Vemos como el prota se encuentra en su cuarto, con el cuerpo de Timur en el suelo. Vemos como el prota está leyendo el libro que le regaló Morne. Aparece una pantalla de estado el segundo despertar así conseguido. El prota piensa que gracias al rasgo que conseguí con la recompensa del logro, soy capaz de aprender habilidades de nigromancia mucho más rápido. Rasgo iluminación. Iluminación. Épico. Entre más se profundis y explore, mayor es la posibilidad de comprender una teoría. Que es un rasgo que aumenta la velocidad de aprendizaje de habilidades y conocimientos. El prota piensa que ahora que incluso puede invocar a un Revendan, que puede que sea el momento de invocar a Timur. El que debería estar bien, que ha comprobado todas las causas potenciales de fallos docenas de veces. El prota piensa que comencemos. Aparece una pantalla de estado que dice nigromancia menor. Ejecutando la invocación de Revenant, se ha detectado el cadáver. El prota piensa que ahora puede utilizar completamente el doble núcleo. Aparece una pantalla de estado que dice se ha detectado un material utilizable para la nigromancia. El prota piensa y que Nickel también ha evolucionado. Que si añade la poderosa fuerza de Timur a esa mezcla, que aunque solo sea él, tendrá el poder de toda una tropa. El prota dice que se levante monarca a la tribu del tigre, que hizo temblar al continente. Aparece una pantalla de estado que dice el valor de habilidad del material invocado supera a la del invocador, la estabilidad disminuye, se aplican efectos adicionales. Aparece otra pantalla de estado que dice nigromancia menor. Éxito de invocación de reventar. Invocación de Revenant, legendario. Aparece otra pantalla de estado que dice el nivel del cadáver completado es alto. Bonificaciones de estado añadidas. El nivel del cadáver completado es extremadamente alto. Nivel aumentado. Se ha convertido en un Ravenat luchador. El nivel del cadáver completado es trascendental. Ha recuperado parte de su antiguo ego. Aparece otra pantalla de estado con las estadísticas de Timur. Timur. No muerto. Nivel 5. Mana 800. Rasgos. Egos. Maestría. Puño y berser. El prota piensa que incluso su aullido es fuerte y poderoso. Ahora pasamos a las montañas nevadas Bilbon, territorios del Marqués Magna. Un profesor dice que ahora explicará el examen de fin de curso. Que los temas del examen son la supervivencia y acumular puntos, que todos ellos pasarán 72 horas en las montañas. Y tendrán que juntar los puntos que están escondidos por toda la montaña. Que la pulsera que llevan también cuenta para sus puntos, así que puede que quieran agarrar la pulsera de otra persona. Que tengan en cuenta que son evacuados. Si no pueden continuar con la evaluación, o si su brazalete está dañado, serán descalificados inmediatamente. Qué bueno, que eso es todo lo que tiene que explicar. Que todo, por favor póngase las vendas, que el supervisor los acompañará al punto de partida. Mientras el prota escala, nos dicen que el acantilado del Monte Bilbora, alrededor de 46 horas antes del final de la prueba. El prota llega a la cima del acantilado, y dice que un área plana en la cima del acantilado, que parece que podría ser útil tanto para el ataque como para la defensa, que tal vez instale una nueva base allí. El prota al fondo ve a Diana Alben. El prota piensa que está usando magia de búsqueda de área amplia y una barrera al mismo tiempo. El prota ve como Diane se queda sin maná. El prota piensa que gastó todo su mana, que si toma su brazalete ahora, puede eliminar a una poderosa competidora. Pero que si tuviera el apoyo de Diane, podría conseguir fácilmente la máxima puntuación. Diane pregunta quién está ahí, no te muevas. El prota dice que parece que usaste demasiada magia. Que la magia es útil, pero si la usas imprudentemente en un ámbito como este, te meterás en problemas. Diane dice que estás buscando mi brazalete mientras pretendes darme un consejo, no. Que puede que esté agotada, pero contra alguien como tú. Vemos como Diane se queda totalmente sin magia. El prota dice que le dejé dar una sugerencia.
Diane dice que se quede ahí. El prota se pregunta tanto te molesta. Diane pregunta qué es lo que quieres. El prota le pregunta a Diane que si le gustaría formar un equipo en él. Diane pregunta que por qué debería. El prota dice que si está solo, seré vulnerable si pasa algo. Que es mucho mejor tener un compañero por si acaso, ¿no lo crees? Que eso puede ser cierto, pero no puedo confiar en ti por ser como eres. El prota saca algo de su mochila mientras se pregunta qué es. Vemos cómo es una barra de chocolate. Diane la mira con bastante deseo. El prota dice que bueno entonces, vamos a llevarnos bien. Diane dice que no me malinterpretes. Ahora, el prota pregunta que si no lo quiere. Vemos como un monstruo sostiene la cabeza de un estudiante mientras pregunta que si este también está mal. Otro monstruo le dice que ese no está ni cerca. El monstruo rojo dice que sus ojos están mal. El duende dice que cuántas veces tengo que decírtelo. Tiene el pelo verde. El duende dice que el clima es una mierda, y estoy atrapado haciendo este trabajo de mierda. El otro monstruo dice que les han pagado que no tienen opción. El duende dice que es estúpido, dándonos este trabajo de mierda. Vemos cómo aparece una especie de ojo que dice que esto es por lo que no quería usar tontos como ellos. El monstruo rojo dice que investigo un poco sobre el objetivo que me pediste. Que porque nos enviaron solo para lidiar con un simple estudiando, y escuché que tú también vienes. El ojo le dice que se mete en sus asuntos, que solo hagan exactamente lo que el maestro Jester les ha pedido que hagan. El ojo mientras desaparece dice que vayan y maten al objetivo. El duende dice que su humor se encuentra arruinado, que descansen un poco antes de irnos. El otro monstruo dice que van a rastrear el olor un poco más lejos. Que el olor humano es de los estudiantes o de los supervisores de todos modos. Que si solo matan a los estudiantes, en algún momento daremos con el blanco. Que además, esos estudiantes se convertirán en nuestros enemigos tarde o temprano, así que aprovechemos esta oportunidad para matar muchos de ellos. Ahora pasamos con el mago del ojo. Él piensa que estúpidos. No tengo nada que esperar de ustedes. Que adelante llamen su atención. Que mientras plantaremos una formación de bombas en la cima de la montaña. Que están muy cerca de enterrar el objetivo del maestro Jester. El prota tiene 2 brazaletes en su mano, y dice que con eso son 6. Vemos como el prota capturó a una chica y un chico. La chica dice que se le está subiendo la sangre a la cabeza. El prota dice que basándose en las circunstancias deben haber sido un grupo superior. Diane se pregunta que de dónde diablos aprendió el prota a rastrear y capturar así. Que además de eso, incluso se las arregló para moverse con rapidez por escarpados senderos de las montañas. Que es como si fuera una persona completamente diferente. Diane llama al prota, y le dice que te ha pasado. Francamente, hasta ahora, has sido una absoluta basura. El prota dice que si se hubiera quedado como estaba, lo habría perdido todo. Que como ella lo ha dicho, he sido una absoluta basura. Que nunca le prestó atención a su hermana Amy, a pesar de que ella es la única familia que me queda. Que cuando se dio cuenta de eso, decidí hacer mejor las cosas, y mientras trabajaba en ello, descubrí que yo tenía un don. El prota se inclina un poco, y dice que Diane, lo siento por todas las cosas horribles que he hecho. Diane dice que está bien. El prota dice que bien, que vamos entonces, apuntemos a la cima. Diane dice que sí. Vemos como Ivy está detrás de un árbol escuchándolo todo. Ivy piensa que ni siquiera pestañó cuando mataste a alguien durante el caso del Baron. Que era una escoria, pero recientemente cambió para mejor. Que como puede alguien que ha estado viviendo como un tonto volverse así solo porque tuvo un cambio de corazón. Que Andreas Cromwell, qué chico tan interesante. Mientras corren Diane le pregunta al prota que cuánto falta para llegar a la ubicación del punto. El prota dice que probablemente unos 3 minutos. El prota nos cuenta que puedes juntar puntos con los brazaletes de otros estudiantes, o puedes juntarlos capturando los objetos de puntos marcados en el mapa. El prota le dice a Diane que se prepare para un ataque enemigo. El monstruo rojo ataca al prota con su hacha pero vemos como el prota fácilmente lo esquiva. El duende dice que si en serio, aparecieron más mocosos. El otro monstruo dice que se perdió. El duende dice que sus ojos son una mierda. Diane le pregunta al prota que si se encuentra bien. El prota dice que sí, pero que las cosas no se ven bien, y vemos como hay un montón de estudiantes heridos tirados en el suelo. Diane pregunta qué ha pasado aquí. El duende dice que se alegre, mantos.
El duende dice que cabello verde, que es él, que valió la pena la espera. El prota pregunta que si me conocen. Mantos dice que no sea un extraño. Vinimos para verte. El duende dice que lo maten y se larguen de allí. El prota dice que si me quieres a mí, deja ir a los otros. Hablemos en un lugar más privado. Diane dice que si está loco, que luchen contra ellos juntos. El prota dice que algunos de ellos todavía están vivos. Por favor, cuídalos hasta que lleguen los supervisores. El prota dice que está bien, que está seguro de que puede ganar. El duende dice que si ganar contra ellos, que si acaso es estúpido. Que seguro, ven, nos viene bien. El prota ya bastante alejado dice que sí por allí, está bien, no. Mantos dice que sí, que nadie se va a dar cuenta si hacemos mucho ruido aquí. El duende dice que todo lo que tenemos que hacer es cortarle la cabeza para que puede ser reconocido, ¿verdad? Mantos dice que sí, terminemos con esto y cortemos lazos con ese tipo. El duende dice que entendido. Mantos a punto de atacar al prota dice que bueno, que veamos qué tan bueno eres. El prota fácilmente logra esquivar el ataque. El duende sale corriendo a por el prota mientras dice que no se olvide de él. El prota esquiva todos los ataques del duende. Mandas ataca al prota pero vemos cómo después hay un choque. El prota rompió la hacha de Montes. Montes pregunta que si acaso él no era un mago. El prota dice que Mantos y Gladys, que si tienes razón, que será mejor que de los prejuicios de que los magos no pueden usar espadas. Glau pregunta de cómo sabes nuestros nombres. El prota dice que bueno, que se los dirá si le dicen quién da la congregación los mandó. Glau le dice a Mantos que eso parecen malas noticias. Mantos dice que mierda. El prota invocó a Timur y a Nickel, y dice que aunque no quieras, pronto hablarán conmigo de todos modos. Mantos dice que parece que nos han engañado. Reporta la dice Nickel que espere, que pueda cortar a cualquiera que intente huir. Cloud dice que pequeño descarado de mierda. Mantos sale corriendo a atacar pero te dice que aún no ha terminado. El prota mientras evita el ataque piensa que intente combinar su habilidad de cuando aún era Makoto, con la habilidad de destreza en combate allí. El prota golpea a Mantos en su cara con su pierna. Glau aprovecha la distracción para atacar al prota con una daga. El prota rápidamente desarma a Glau. El prota agarra la daga, y dicen que le deje enseñar a cómo usar una daga. El prota atacar Glau con su daga pero Glau logra detener cada uno de los ataques del prota. El prota manda volar a Glau de una patada. El prota les pregunta que no le digan que ya han terminado. El prota piensa que sus conocimientos de combate están funcionando. El prota mira a Timur y Nickel, y les dice que aún no han tenido la oportunidad de jugar. Ahora pasamos con Diane. Diane le dice a un supervisor que bien, que te lo dejará a todos a tu cuidado. La supervisora dice que todos conocemos tus habilidades y su posición en la academia, pero que cree que sería mejor si trabajan juntos. Diane recuerda cuando el prota le dijo que alguno de ellos todavía están vivos, que por favor, cuida de ellos hasta que lleguen los supervisores. Diane le dice a la supervisora que no puede quedarse de brazos cruzados y dejar que haya más bajas. La supervisora dice que de acuerdo, que le seguirán tan pronto como puedan, que asegúrese de mantenerte fuera de su vista. Ahora volvemos con el prota le dice a Mantos que le sugiere que empiece a hablar ahora. ¿Que quién es? ¿Que quién los mandó? Mantos dice que lo mate de una vez. El prota le dice a Nickel que le pase su espada. Al prota dice que como quieran, que tiene otras formas de averiguarlo, que así que no hay necesidad de gastar saliva. El duende grita que es Jester, que Jester nos envió. Al duende dicen que no le deben nada a nadie que los trató como un animal, Mantos. El prota piensa que sabía que alguien de la congregación tenía que estar detrás de todo esto, pero que no esperaba que fuera Jester. El prota recuerda cuando Salen dijo que si alguien se atrevía a cuestionar eso después, lo encontraría y lo mataré yo. El prota piensa que si Jester actuó a pesar de las amenazas de Salen, que eso significa que confía en que no será descubierto si me eliminan, que probablemente porque eso estos dos están armando tanto alboroto. El prota le pregunta al duende que dónde está el otro. El duende dice quién sabe. Pero que ni siquiera ellos querían enemistarse con Roblen. Así que, una avalancha. Que quizás están preparando algo así. El prota piensan que ese Jester, que parece que lo quiere eliminar haciendo que parezca un accidente, que está tratando de crear una coartada para evitar ser acosado por Salen y Roblen. El duende dice que se vayan de allí, Mantos, que nos van a arrastrar a esto. El prota les pregunta que si creen que se pueden ir así como así.
después de matar a todos esos estudiantes, que quién dijo que los dejara vivir. Diane piensa que casi ha llegado a la cima, pero que ¿dónde carajos está Andreas? Vemos como Diane se da de cuenta que está en un círculo mágico de trampa. Diana recibe varios ataques, de varios lados. Diana piensan que no son los de antes. Diana pregunta quiénes son. Un mago dice que quería saber qué clase de pequeña rata se metió en su lugar de ritual, que supone que no es más que un mocoso común y corriente. Diane dice que me atacaste de la nada y no responde mis preguntas, que no me culpes si te mato. Diane empieza a conjurar un hechizo, y vemos cómo empieza a acabar con varios magos. El otro mago piensa que doble canto, que ya mezcló la tormenta de nieves con la magia de hielo. Diane dice que desaparezcan estúpidos, y vemos cómo acaba con varios magos. El mago dice que qué bruta control de maná a pesar de tu edad. El mago piensa pero que aún así, solo es una mocosa. El mago coge el ojo y se lo pone a la frente, y dice que divertido, que jugará contigo hace que terminen mi negocio. Ya no piensa que magia negra, y vemos como el tipo es consumido por el ojo. Ahora pasamos con Ivy que está inspeccionando todos los cuerpos de los estudiantes. Ivy se pregunta que de quién es esa presencia. Vemos cómo Diana se está cubriendo de los ataques de ese mago con sus tentáculos. Diane pienso que a este paso su mana, se va a. Y vemos como otros dos magos atacan a Diana por un costado. Vemos como Diane recibe el ataque y sale volando. El mago negro se ríe, y dice que si eso es lo que se llama una diferencia de experiencia. Diane pregunta qué se diferencia de experiencia, que todo lo que está haciendo es solo añadir una cabeza extra en su parte superior. El mago dice que pequeña, que te voy a hacer pedazos. Diane dice que amenazarme así solo te hace ver más ridículo. Y vemos cómo Diane se queda sin mana. El mago dice que se acabó el recreo, y ataca a Diane. Pero vemos cómo aparece un extraño y empieza a cortar los tentáculos del mago. Y vemos cómo es el prota. Diane le pregunta que quién es él. Prota dice que es un mercenario contratado por Roble, que él se encargará a partir de ahora, que deprisa y corra. Diane pregunta que si un mercenario, que aparece la nada y cree que puede enfrentarse a esos tipos él solo, que si acaso está loco. El prota dice que su objetivo es deshacerse de ti o de mí. El prota piensa que no puede llamar a Nickel ni a Timur ahora. El prota le dice a Diane que él quiere comenzar un derrumbe en toda esta zona, que así que se dé prisa y corra. El mago pregunta bastardo tú que quién eres, que por qué sabes eso. El prota pregunta que por qué le debería decir eso a alguien que está a punto de morir. El mago le dice al prota que es un malcriado, y lo ataca. El prota se lanza a por el mago, y empieza a romper cada uno de sus tentáculos. Vemos como otros dos magos aparecen al frente del prota, y lo atacan. Y vemos como el prota supuestamente ha desaparecido. Pero vemos como el prota simplemente está haciendo demasiado rápido, y vemos como corta a ambos magos. Vemos como el mago del centro ataca y aparentemente el ataque impactó con el prota. Pero vemos cómo realmente el ataque del mago no impactó con el prota, y el prota clavó su espada en la garganta del mago. El mago empieza a atacar al prota con sus tentáculos. El prota se aleja. Diane le preguntó al prota que si está bien, el prota dice atrás. El prota piensa que la filtro ya debería estar muerto, pero que aún se mueve. El prota se pregunta que si el monstruo se apoderó de su cuerpo. Y vemos como el monstruo ha perdido el control. El monstruo ataca al prota pero vemos como el prota lo esquiva, y se lleva a Diane. El prota deja a Diane y sale otra vez a correr mientras le dije que se aleje mientras hace una apertura, rápido. El prota sigue cortando los tentáculos. Diane escondida atrás de una roca piensa que no sabe quién es, pero que le salvó la vida. Que no puede abandonarlo y salir corriendo. Que tiene que hacer todo lo que pueda para ayudarlo. Que tómeselo con calma y se lo más constante posible, que condensa la energía. Que lo haga más fina y afilada. Ya ni piensas que lo logró, y vemos cómo hizo una lanza de hielo. El prota piensa que si tan solo pudiera invocar a Nickel o a Timur podría vencerlo fácilmente, maldita sea. El prota piensa que esa chica testaruda, que porque no ha huido todavía, que realmente no escucha a nadie. Diane piensa que ahora y vemos cómo lanza su lanza de hielo. Y vemos cómo la lanza de hielo impacta a un costado del monstruo. Y vemos cómo dejó su núcleo de maná al descubierto. El prota se pregunta que si un núcleo de maná. El prota se lanza a atacarlo mientras se pregunta que si logra destruirlo.
Y vemos como el monstruo rápidamente ataca al prota. El prota piensa que eso estuvo cerca, que se apuró demasiado. Vemos como el monstruo empieza a acabar con los magos aliados. Diane piensa que está atacando a su propio, ¿por qué? El prota piensa que está absorbiendo su mana. El prota se pregunta que si un escudo hecho de magia de hielo, que encima de un filo, incluso una prisa también. El prota piensa que esa chica, está usando todos el mana que le queda para esto. El prota le dice que no se esfuerce más, que solo corra. El prota va a atacar al monstruo mientras piensa que siente el cuerpo ligero. El monstruo ataca al prota con un tentáculo. El prota piensa que eso no tiene fin. El prota lo esquiva mientras piensa que tiene que encontrar su núcleo. El prota piensa que mierda, que demasiado superficial. Y vemos como de la nada del monstruo es cortado en dos. Vemos como la persona que lo cortó es Ivy. Ivy pregunta ¿quién eres tú? El prota piensa que Dios, que de todas las personas, justo es Ivy. Ivy le dice al prota que si no le contesta, te mataré y te arrancaré esa máscara yo misma. Y vemos como de la nada hay un gran estruendo. El prota dice que esos magos negros han colocado un gran círculo mágico explosivo, que si no son destruidos inmediatamente, los estudiantes sufrirán daños. Ivy dice que deje de fanfarronear, mocoso. El prota dice que probablemente explotará pronto. El prota sale corriendo mientras le dice que se lo dejara a ella. Ivy dice que bastardo, que jura, que definitivamente te encontraré. El prota detrás de un árbol piensa que eso estuvo cerca, que si es Ivy, que está seguro de que pueda hacerse cargo. Ahora cambiamos de escena en el estrecho de la Tenera, cierto castillo antiguo cercano. Vemos cómo Jester está tratando de invocar dos cadáveres. Jester para y dice que es de su refugio privado, Salem. Jester dice que es de buena educación informarme antes de tu visita. Salem dice que tú eres el que no tiene modales. Salem le pregunta a Jester que si lo está subestimando, que si no le estuviera, no habría hecho esa mierda. Jester dice que no sabe de qué me estás hablando. Salem dice que tratando de hacerte el tonto, que si no está cansado de vivir tanto, quieres que te incinere. Jester le pregunta a Salem qué es lo que quiere. Salem dice que él ya sabe qué quiere, que si hubieras insistido, es un desastre natural, no soy yo, estarías en verdaderos problemas. Que le preste la página de la pereza por una semana. Y te dejaré libre esta vez. Ahora cambiamos de escena, vemos como el prota está en la academia. El prota está leyendo una noticia, que dice Magos Negro derrotado a manos de la profesora asistente Ivy. Qué gran entrevista con la Oficina de Investigación del Imperio. Terrorismo dirigido contra estudiantes de la academia. Que la hija de la casa Alben testificó que fue salvada por un individuo desconocido en la escena. El prota piensa que con la suspensión de Tolma, Bach está tomando la investigación personalmente. Esto se ha convertido en un gran problema, que parece que las cosas estarán ruidosas por un tiempo, que tendrá que mantener un perfil bajo. Ivy le dice al prota que parece que le gusta mucho el campo de entrenamiento de la Facultad de Caballería. Que se preguntaba por qué tuve que venir hasta aquí para encontrar un mago. Que venga conmigo mago. El prota piensa que no me digas, que se enteró. Ivy le dice al prota que sí sabe por qué ella está allí. El prota dice que sí. Ivy dice que eso hace las cosas más fáciles. Ivy piensa que eso es muy sencillo. Ivy dice que Diane le habló del dúo semi-humano que había matado a los estudiantes. ¿Qué les pasó? El prota dice que no lo sabe, que como le dijo a la oficina de investigación, que logró escapar cuando estaban distraídos. El prota piensa que le alegre de que Diane no mencione que iban tras él. Ivy dice que mentira, que si esperas que me cree esa historia. El prota dice pero ¿qué es la verdad? Ahora, sí me disculpas. De la nada Ivy ataca el prota con su espada, y vemos como el prota fácilmente lo esquiva. Ivy está a punto de darle un golpe al prota, mientras el prota desenfunda su espada. Ivy dice que un mago escuálido como él logró bloquearme, a mí que soy una profesora asistente de la Facultad de Caballería. El prota como se pasa totalmente rota. El prota piensan que todo lo que hizo fue bloquear su espada. Ivy dice que sí, que es sospechoso. El prota le pregunta a la profesora Ivy que si está insinuando que él es uno de los magos negros. Vivian escondida se pregunta que si un mago negro. Ivy dice que es lógico, que siempre que hay un caso que involucre a los magos negros, actúa sospechosamente.
Ivy piensa que su voz es diferente, pero que tiene el mismo tipo de cuerpo, que como lo hizo. El prota dice que supone que no te convence lo que ha dicho la investigación. Ivy dice que así es, y una cosa más. Que desde ese examen parcial, Vivian ha cambiado. ¿Qué le hiciste? El prota dice que todo lo que hizo fue salvarla. Ivy pregunta que si en serio. El prota dice que sí, que solo entre a la barrera y la rescate, eso es todo. Vivian piensa que lo sabía, que Andreas es el señor Hada. Ivy saca su espada y le apunta al cuello del prota, mientras le dice que deje de tomarme el pelo, que como puede un fracasado como tú entrar y salir libremente de la barrera de un mago negro. Vivian dice que es la verdad, que Andreas me salvó la vida ese día. Ivy guarda su espada, y dice que te estaré vigilando Andreas Cromwell. El prota dice que gracias por ayudarme. Vivian dice que no se preocupe, señor Hada. Vivian piensa que eso lo confirma. Ahora pasamos con la hermana del porta, la sirvienta le dice que Lady Amy, hemos terminado de limpiar la mansión. Amy dice que gracias, que debió haber sido duro, viendo cuánto tiempo ha estado abandonada. La sirvienta dice que para nada, que sin embargo, que pensaron que no sería apropiado para nosotros entrar en el estudio que anterior cabeza de familia había usado, que quizás Lady Amy podría echar un vistazo primero. Amy dice que sí, que lo comprobará ahora mismo. Amy al frente de la puerta piensa que el estudio de papá. Que recuerda que me regañaba mucho cuando me escondía aquí para jugar al escondite con mi hermano. Que parece que fue hace siglos. Amy abre, y ve como todo está destruido. Amy dice que vaya, desastre. Amy entra, mientras dice que bueno, que no había alguien allí para cuidarlo. Amy ve una foto tirada en el suelo, y la recoge. Ahora pasamos a un tren cerca del territorio Welton. El prota le pregunta a Salem que si no está haciendo un poco indiscreto. Salem pregunta qué cosa. El prota dice que el mago negro más grande del continente aparezca en un lugar público como este. Salem dice que mocoso, que está dando una lección extracurricular en persona. Y te quejas, todo tipo de gente te persigue porque eres demasiado débil. Que de todos modos, vamos a ello. El prota piensa que no escucho ni una palabra de lo que dije. Salem dice que si sabe que el aura en tu dantian y el mana en tu corazón son básicamente la misma cosa, ¿verdad? El prota dice que sí. Así que, en teoría podrías convertir ambas y ponerlas en uso. Por supuesto, es imposible sin un noble núcleo, aunque no es necesario tener uno. Pero, que basta de explicaciones. Que el gran Salem, te enseñará el método que he ideado para usar la conversión de forma práctica, llamado transferencia. 10 minutos después, el prota piensa que tanto la técnica como la activación son fáciles. Que nunca pensó que sería posible convertir el mana del corazón en aura tan rápidamente. Que es extraordinario lo que pensaste, Salem Edidia. Salem se levanta mientras dice que bueno, que parece que lo has entendido, sigue practicando así. El prota dice que espere, por favor, solo una cosa más. Que si sabe algo sobre mi padre y la casa Cromwell. Salem dice que sobre eso, que su padre era el aprendiz de Morne. Que como dijo antes, averigua los detalles por ti mismo, no tengo ganas de explicarlo todo. Salem se va, el prota le pregunta qué quiere decir. El prota se pregunta que si un mago negro, que nunca se dio cuenta de que lo fuera, ni que en el juego ni desde que llegó a ese mundo. Que menos mal está de camino a casa, que si registra la casa puede encontrar algo. El prota ya llegó a su casa. Amy le dice qué le parece. Que Lupina hizo un gran trabajo ordenando este lugar, ¿verdad? El prota pregunta que si no solía hacer el estudio de papá. Amy dice que sí, pero que estaba en ruinas así, que lo equipo con un nuevo conjunto de muebles. El prota dice muchas gracias, que esto se podría usar como una oficina. Amy mientras agarra una foto dice pero que sea seguro de dejar todas las cosas importantes en su lugar. Amy llama al prota, y le dice que esa es su foto familiar cuando eran niños. ¿Qué le parece? Que te trae recuerdos, ¿verdad? El prota piensa que es un sentimiento extraño. Que se siente nostálgico, pero que al mismo tiempo, los sentimientos son como los de otra persona. Vemos como el prota después tocar el cuadro. Hay una gran luz. Vemos como detrás de él se abre una puerta. Amy pregunta qué es esto. El prota piensa que cuando tocó el marco de la foto, se activó un círculo mágico. Abriendo una puerta oculta. Que si solo se activa cuando nosotros dos lo tocamos, entonces eso significa
que lo que hay adentro podría ser la herencia de mi padre, o, más probablemente, su testimonio. Que intenten entrar primero, que si está escondido así, tiene que ver con algo increíble ahí adentro. El prota le dice a Amy que va a echar un vistazo, que debería esperar afuera, que, no puedo dejarte entrar solo. El prota dice este dispositivo mágico es demasiado para ti, es demasiado peligroso. Amy mientras sale le dice al prota que tenga cuidado. El prota dice que sí, que no se preocupe. El prota mientras baja, se pregunta que si un objeto de magia negra, que es la misma sensación de cuando estuvo con la pereza. El prota llega al final y, se pregunta que si un árbol. El prota se acerca mientras dice que hay tantas flores raras de hadas allí. Aparece una pantalla de estado que dice el código del apocalipsis. Capítulo 0. El pecado original más puro esperando dar frutos. El prota se pregunta que si es a la parte principal del código. Que porque hay algo que nunca había visto en el juego allí. Que porque hay algo que nunca había visto en el juego allí. Y vemos como hay una pequeña nota colgando de una rama. El prota se pregunta qué es eso. El prota dice que una carta fue atada al árbol del pecado original, que si su padre la dejó allí. El prota abre la carta, y es teletransportado a otro espacio. El prota ve como Morne le entrega la semilla del pecado principal a su padre. El padre del prota logra plantar y sacar el brote del pecado original, y se la muestra al emperador. Ahora vemos cómo recuerda cuando su padre tenía en sus manos a su madre muerta. El prota piensa que ya ve, que así que eso fue lo que pasó. Que el imperio y los magos negros están juntos. Que como digo salen el emperador dejó a mi padre al cuidado de Morne, que su padre estudió la magia negra e hizo brotar el pecado original. Pero que una vez que lo logró, fue descartado porque ya no era útil para el emperador. Que la muerte de su esposa y su misteriosa enfermedad, y la caída de su familia, que su padre pronto se dio cuenta de que el emperador había arreglado todo eso. Que así que se vengó del emperador a su manera, escondiendo el pecado original en un lugar donde solo su hermana y él podían entrar. Una persona le pregunta al prota que si consiguió ver bien los recuerdos que le dejó su padre, Andreas Cromwell. La persona pregunta o que si deberías llamarte Makoto en su lugar. El prota saca su espada y le pregunta quién eres tú. La persona le dice qué pena, que pensó que se daría cuenta enseguida, siendo un adicto a los juegos y todo eso. El prota se pregunta que si ese tipo, puede ser. El prota pregunta que si es el desarrollador que lo trajo allí. El tipo le dice que bien, ¿qué le parece ese mundo? ¿Qué es un fantástico mundo de fantasía? El prota pregunta que por qué me trajiste allí. El tipo le dice que no es mucho, en realidad, que solo quería que ganara ese juego. El prota pregunta que si ganar el juego. El tipo le dice que sí, simple. El prota pregunta que si ganar el juego. El tipo le dice que sí, simple. Que está seguro que ha visto cómo acaba ese juego muchas veces. Que como Luis, Lucía y Diane, claro. Pero que al final, todos acabaron en un final apocalíptico. Que el mundo acabó destruido por el estallido del pecado original que se trajo todos los pecados capitales y a sus dueños. El prota le pregunta que de qué está hablando. Que si junta todos los pecados capitales y el pecado original, y derrotan al jefe final, que el fin del mundo debería evitarse. El tipo le dice que supone que solo llegaste a ver hasta allí, pero que mientras exista la conciencia del pecado original, el mundo eventualmente llegará a su fin, y que para detener eso, tienes que tomar el control completo de él. El prota pregunta que si controlar el pecado original. El otro tipo dice que sí, y solo la propia carne y sangre de su padre puede hacerlo. Aparece una pantalla de estado que dice el pecado original inmaduro exige la sangre de un contratista. Ofrece tu sangre y firma el contrato. El tipo dice que parece que el pecado original te ha detectado. Que puede que sea una basura sin talento, pero que muy pocos pueden entrar en ese lugar antes de que el pecado original madure, y tú eres uno de esos pocos. El tipo le dice que después de 6 meses, una vez que haya tomado conciencia, el pecado original emergerá fuera de la sala, y buscará su propio huésped. El prota piensan que se pregunta que por qué reencarnó en esa persona de basura, que así que esa es la razón, que con su padre ocultando el pecado original, que solo Amy y él tenían acceso. La prota pregunta que entonces, ¿qué es exactamente lo que quieres que haga? El tipo le dice que simplemente, quiere que firmó un contrato con el pecado original y te conviertas en su anfitrión. Luego, lo alimentes con los pecados capitales y lo domes.
El prota dice que para ti es fácil decirlo que si sale mal, no me devoraran a mí también. El tipo dice que no se puede evitar, pero que esa es la única manera. Que si tiene éxito, tú y el mundo sobrevivirán. Que se disculpa por haberte traído allí y pedirte que hagas esto, pero que cuenta contigo. Ahora vemos que ya no es el desarrollador sino el padre del prota, y le dice que hijo, que creo en ti, que está seguro de que puedes hacerlo, y por favor cuida de Amy. El prota se hace un pequeño corte en su mano. El prota dice que esa no es una de esas historias de reencarnación en otro mundo. Y que aunque no le gusta la idea de ser forzado a trabajar gratis, que como él lo dijo, no hay otra manera, y si no hay otro camino, no tengo más remedio que afrontarlo. Qué gusto cómo lo ha hecho todo este tiempo. Aparecen varias pantallas de estado que dicen el código apocalíptico. Capítulo 0. El pecado original más puro. Ha residido dentro del cuerpo del usuario. El código apocalíptico. Capítulo 0. El pecado original más puro ha reconocido al usuario como su maestro. La recuperación del mana ha aumentado un 44%. La densidad del mana aumentará con el tiempo. El elemento de maná se acercará más a oscuro con el tiempo. Aumenta la habilidad cuanto más pecados mortales se junten. Desbloquea más habilidades y características cuantos más pecados capitales se junten. El prota piensa que Caine Cromwell, padre de la segunda mitad de mi alma, que puedes dejarme a Amy y la familia Cromwell. Que por favor, descansen en paz. Que él también se vengara de todas las tragedias que te ocurrieron, lo juro. Ahora cambiamos de escena con el emperador. El emperador pregunta que si ya han encontrado el pecado original. Nos presentan a un tipo como Vizconde Lamar, jefe de las oficinas de vigilancia. El Vizconde Lamar dice que no, que han estado investigando las acciones de Caine antes de que muriera, pero... El emperador dice que maldito inútil, y te haces llamar jefe de inteligente. Que den habérselo confiado a uno de los suyos, que tarde o temprano, harán un trato conmigo. El Vizconde Lamar dice que entonces investigaré a los Cromwell más de cerca. El emperador dice que bueno, ahora mismo es solo ese joven Cromwell, que no hay necesidad de apresurarse, así que te daré un poco más de tiempo. El emperador dice que bueno, ahora mismo es solo ese joven Cromwell, que no hay necesidad de apresurarse, así que te daré un poco más de tiempo. Que por ahora mantén la vigilancia que has tenido, que sería mejor empezar primero con los pecados capitales. ¿Y qué hay del culto del Cefiro? Seguro que guardan un pecado capital para su invocación de dioses. El Vizconde Lamar dice que han detectado alguna actividad sospechosa. Creemos que pronto se reunirá un gran número de personas para la ceremonia de invocación de Cefiro. El emperador le dice que bien, que los vigile de cerca. Una persona dice que el festival de este año, que si sabía que era muy importante. Otra persona dice que sí, maestro Payat. Payat dice que lo han preparado todo a conciencia. Un tipo dice que desde el número de guardias y por supuesto, a nuestros puntos de entrada, que también hemos aprendido acerca de todas las cámaras subterráneas debajo de la arena allí. Que podrán hacer muchos sacrificios para invocar a Lord Zephyr. Payat dice que gran trabajo, que si todo va bien me aseguraré de presentarte algunas chicas agradables. O quizás a mí. El tipo dice que está bien, que estoy bien. Payat dice que todo lo que hice fue pedir prestada la ayuda de nuestros hermanos y hermanas de la academia. Qué niños tan preciosos son, ¿sabes? Que si se acuerda, que no me dijiste que había un candidato potencial. Que si ha tenido éxito en reclutarla. El tipo dice hable con ella directamente, pero no pareciera particularmente interesada. Que dijo que había encontrado su base espiritual. Payat dice que sí, verdad. Que bueno, que es una pena pero no se puede evitar. Que de todos modos, espero que te vaya bien sin mí. Como tengo cosas muy importantes que hacer, no podré acompañarte. Ahora pasamos con el prota que está leyendo una pantalla de estado. La pantalla de estado dice rasgos, doble núcleo, único, evolución, único, iluminación, épico, pecado original, talentos, magia negra, nigromancia extraordinario, magia elemental, magia de agua, pobre, elaboración de pociones, tipo Boffin, extraordinario, físico excepcional, combate excepcional. El prota piensa que una semana después de regresar de la mansión Cromwell, que me preocupaba que el pecado original que absorbí pudiera causar problemas, que afortunadamente, nada ha sucedido hasta ahora. Que ahora que sabe el secreto de Cromwell, estoy aún más preocupado por Amy.
Que si no fuera por lo que está a punto de pasar en la academia, podría haberme quedado al lado de Amy. Que el último día del festival de la academia en la arena, el culto Zephyr llevará a cabo un ataque terrorista. Que quién sabe cuántas personas morirán en sus ridículos intentos de invocar a un dios maligno. Que tengo que deshacerme de ellos antes de que involucren a alguien más. Que necesita proteger a los personajes jugables que si quiero limpiar este juego. Y, no espero mucho, pero, que es posible que el culto Zephyr tenga otros códigos con ellos, así que también investigaré eso. El prota dice que hay tantas cosas que hacer desde que tengo el pecado original. El prota le dice a Nickel que muy bien, que reanudemos nuestro entrenamiento. Vemos como de la nada aparece una luz cerca del prota. Aparece una pantalla de estado que dice código apocalíptico. Capítulo 0. El pecado original más puro ha detectado la página de la pereza. Aparece otra pantalla de estado que dice el código apocalíptico. Capítulo 0. El pecado original más puro ha sido vinculado a la pereza diligente, generando características adicionales, generando capacidades adicionales, mejorando capacidades básicas. Aparece otra pantalla de estado que dice en código apocalipsis. Capítulo 0. El pecado original más puro está empezando a crecer. El prota pregunta qué es esta sensación. El prota piensa que el pecado original parece reconocer a Nickel como la pereza. Que si será porque lo llevo durante un tiempo prolongado. Aparecen otras dos pantallas estado que dicen código apocalíptico. Capítulo 0. El pecado original más puro ha terminado de crecer. Código apocalíptico. Capítulo 0. El pecado original más puro y la pereza ya no están enlazados. Aparecen otras pantallas de estado que dicen pereza fantasma, legendario. Comparte los efectos de la pereza. Nickel. No muerto. Nivel 5. Mana 2000. Rasgos, autoconciencia y maestría. Código apocalíptico. Capítulo 0. El más puro pecado original. Recuperación de maná ha aumentado en un 180%. Sensibilidad al mana aumentada en un 66%. Una vez cada 6 días, se puede usar una habilidad especial. Habilidades almacenadas actualmente, pereza. El prota dice que su apariencia realmente no cambió, pero sus especificaciones definitivamente han subido. Así que, Nickel, para celebrar tu fortalecimiento, ¿qué tal si cancela la sesión de entrenamiento de hoy? El prota afuera de su habitación piensan que recuerda que debe haber algunos cultistas aquí buscando miembros. El prota se pregunta qué será por qué fue hace tanto tiempo te está recordando mal. Que por qué no ve ninguna cara familiar. El prota se pregunta que si ese es Hazard. Que es ese tipo que desapareció reapareció antes del ataque terrorista, eso significa. El prota piensa que bien, que sigámoslo. Vemos cómo ambos entran a un alcantarillado. El prota ve una especie de ogro y se lanza para noquearlo. El prota piensa que como pensaba, Hazard y el resto de la secta están preparando un ataque terrorista. El prota le dice a Nickel que estás conmigo, y le dice a Timur que se quede allí y vigile. Ahora vemos cómo Hazard está reunido con los de la secta. Hazard piensa que traer los explosivos fue un reto, pero que instalarlos no deberías llevar más de un día, que parece que no habrá problemas para la ceremonia de mañana. Hazard piensa que con suerte, lo ascenderán a un rango más alto por sus esfuerzos, y vemos como un miembro de la secta pierde su cabeza. Una persona grita que están bajo ataque. Hazard grita que es un espía, que mátenlo. Hazard se lanzó al ataque mientras dice que montón de inútiles. Hazard se lanzó al ataque mientras dice que montón de inútiles. Que es solo un hombre, y vemos como Hazard perdió la cabeza. El prota piensa que su habilidad con la espada es impresionante como siempre. El prota dice que muy bien, que cree que ya casi terminamos, que juntemos todos los explosivos. El prota dice que llamemos a Timur, y vemos como Timur es lanzado hacia el prota. Y vemos cómo es Payat. Payat dice que vaya, que justo cuando pensó en pasar ya que había terminado sus asuntos temprano, que su muchacho Hazard. Payat pregunta que si fue él mató a este niño. El prota piensa que de ninguna manera. Payat dice que espero que sepan en lo que te estás metiendo. El prota se pregunta que si Payat Kobon. El prota piensa que uno de los principales líderes del culto que aparece a mitad del juego, y tiene una fuerza comparable a la de un maestro del aura. Payat dice que eso va a picar un poco, así que abróchese los cinturones. El prota piensa que son malas noticias.
El prota piensa que su fuerza en ese momento es probable mayor que la Ivy, que será Nickel y Timur capaces de derrotarlo con sus bajas etapas de evolución. El prota piensa que además, son un mal rival para él, que las habilidades de Payat que aumenta la fuerza muscular y física, hacen que los golpes contundentes y los tajos sean ineficaz. El prota piensa que debo hacer. Payat dice que no sabe quién es, pero que parece bastante fuerte, que así que va a ir por. El prota piensa que aquí viene, y vemos como Payat y Timur chocan. Nickel por la espalda de Payat trata de hacerle varios cortes. Payat dice que eso no le hace ni cosquillas. Y vemos que el prota intentó cortar la cabeza pero realmente no le hizo ningún rasgo. Payat mientras le da un cabezazo a Timur le dice que por qué no vas allí un momento. Vemos como rápidamente Payat se dirige hacia el prota. Payat está a punto de atacar al prota pero vemos como Nickel interviene. El prota dice que ahora, y vemos cómo le trata de hacer un gran corte en el cuello de Payan. Vemos como eso no le afectó a Payan, y está al frente del prota a punto de atacarlo. El prota usa el escudo de tierra pero vemos como lo rompe, y golpea el pelo. Payan rápidamente agarrar al prota de su cabeza, y le empieza a golpear. Payan se detiene, y dice que Dios mío, que él es súper mi tipo. Y vemos como indican rápidamente están detrás de él para atacarlo. Y vamos como Payat con su codo golpea la cara de Timur. Y luego con su puño golpea la cara de Nickel. Vemos como Payan abraza al prota, y lo empieza a apretar con fuerza. Payat dice que encantadores sonidos haces. El prota piensa que si va a morir allí, que tiene que haber una manera. Aparecen dos pantallas de estado que dicen el pecado más puro original. Ha respondido al llamado de su anfitrión. ¿Quieres usar la habilidad especial pereza? El prota se pregunta que si pereza, que todavía no sabe cuáles son los riesgos, pero que no tiene otra opción, que va a usar la pereza. Ahora vemos como toda la sangre del lugar se dirige hacia el prota. Payan se pregunta qué es esta ominosa presencia. Aparece una pantalla de estado que dice potencia de poder mágico 666%, capacidad de detección de maná 666%, velocidad de canto mágico 666%, potencia de recuperación de maná 666%, aplicación temporal el talento mágico, genio, anula temporalmente toda la magia mental, entrando en el estado de emoción trascendental pereza, duración 66 segundos. El prota piensa que pensar que es molesta y moverse también es un fastidio. Que no quiero abrir los ojos. El prota usa el escudo de tierra. El prota piensa que no tiene ganas de respirar. El prota con el escudo de tierra le corta la mano a Payat. Payat le pregunta al prota quién te crees. El prota piensa que incluso mantener mi corazón latiendo. El prota piensa que es molesto, y ataca a Payat con un montón de rocas. Payat logra protegerse. Payat pregunta que si acabas de decir. El prota dice que necesito matarlo rápido, y descansar. El señor Alben nota la presencia del de alguien. Mientras tanto en la arena vemos como dos caballeros están luchando. El señor Alben piensa que fue eso, que definitivamente era la presencia de magia negra pero, que parece que poner una barrera anti-magia negra funcionó en mi contra. Diane Alben le pregunta a su padre qué pasa. Quédate aquí, ha surgido algo. Ahora pasamos con Payat y el prota. El prota ya la magia lanza roca. Payat se pregunta que si lanza roca, que si magia básica. Payat dice que llamativo, que se preguntaba qué era, pero que eso es todo, que esos cigarros ni siquiera arañaran mi cuerpo. Nickel trata de hacerle un corte a Payat. Payat dice que esqueleto feo, y trata de golpear a Nickel, pero Nickel se convierte en esqueleto. Payat pregunta que ahora qué, y vemos como el prota está a punto de atacar al prota. Payan dice que si cree que puede matarme con unos pocos disparos. Vemos como rápidamente Timur agarra a Payat por la espalda. El prota piensa que muera, y lanza todas las lanzas de piedra. Aparece una pantalla que dice la duración de la habilidad especial para ese aspirado. Retroceso entrante. Otra pantalla de estado dicen que el cuerpo es incapaz de moverse, incapaz de usar mana y aura. Se producirán graves daños debido al uso excesivo del cuerpo. El prota piensa que mierda, que siente como si mi cuerpo estuviera hecho trizas, que tiene que levantarse, que tiene que acabar con él. Aparece una pantalla estado que dice el no muerto, criatura invocada, será eliminado debido al agotamiento del maná.
Aparecen dos pantallas de estado que dicen se han cumplido los requisitos. Individuo evolucionable detectado. Andreas Cromwell evolucionalidad 33% si la evolución, hay una divergencia disponible, quieres evolucionar. El prota piensa que está moribundo, que si quiere darle un recuerdo para llevarse a la tumba, el prota dice que acepta. El señor Alben piensa que esos trajes vulgares, que el culto separ, que por qué está en el alcantarillado de Roblem, que debe tener algo que ver con la extraña presencia que sentía antes, pero... Qué bueno, que no tiene sentido especular, que revise primero el área. Que es débil, pero que todavía hay un rastro de magia negra, desde allí. Que apesta pólvora, que si tal cantidad de polvo hubiera explotado bajo el estadio. Muchas personas habrían muerto, incluyendo a mis hijos. Al señor Alben ve al prota y se pregunta que si ese es Andrés Cromwell, ¿qué está haciendo el chico allí? ¿Qué es de allí? Que allí es donde el rastro de magia negra es más fuerte. El señor Alben piensa que no puede ser, que el heredero del pecado original de Caín. Aparece una pantalla de estado que dice tiempo restante 0. Andreas Cromwell ha evolucionado. Transformación completa. El rasgo noble núcleo épico desaparece. Se genera el rasgo recipiente, único. El prota se pregunta que si evolucionando, que si acaso dijo aceptar. El señor Alben dice que sus heridas eran tan graves que debería haber muerto, que sin embargo, en solo 2 semanas, casi te has recuperado por completo. El prota pregunta que si señor Alben, el señor Alben dice que le conteste, ¿qué estabas haciendo exactamente allí? ¿Qué está hablando de lo que pasó en la alcantarilla? El prota piensa que debería mantenerlo en secreto por ahora. El prota dice que está de camino cerca del canal cuando vio a un grupo sospechoso de gente peleando, que trató de escapar de alguna manera pero que terminó arrastrado dentro. El señor Alben pregunta que si lo arrastraron, que entonces que le debe preguntarle algo, que dónde fueron los demás, que cuando llegó, eras el único en la escena. El prota piensa que no importa cuántas veces pregunte, que solo dirá que no sé. El señor Alben le pregunta pero que está escondiendo exactamente. El prota dice que como le digo antes, no está ocultando nada. El señor Alben recuerda cuando el padre del prota le dijo que cuidara de sus hijos. El señor Alben dice que bien, que en lugar de interrogar a alguien que no sabe nada, será más rápido atrapar a un lacayo de Separ merodeando por la ciudad. Que además duda que alguien que apenas salió con vida tenga alguna información útil. El prota se pregunta que si se echa para atrás tan fácilmente. El señor Alben dice que es suficiente interrogatorio, que si lo disculpa, que nuestra apuesta sobre el desarrollo de tu posición, que no lo olvides, que te queda una semana. Que lo está deseando. Que vio a Baj en la visión que tuvo en la mansión Cromwell, así que estoy bastante seguro de que él sabe exactamente quiénes somos mi padre y yo. Ahora vemos cómo Diana y Carlos entran a la habitación del prota. Diane dice que ¿cómo estás? Que he oído que te has hecho bastante daño. Carlos dice que Andrés que cuánto tiempo sin verte. El prota se pregunta que Diane y Carlos, que por qué están. Diane dice que su padre le contó, que por eso está allí, para visitarlo. Carlos dice que está en mejores condiciones de lo que pensaban. El prota dice que ya ve, que gracias por visitarme. Carlos dice que es agradable verlos a los tres juntos allí, que le recuerda a los viejos tiempos. ¿Y tú, Andreas? El prota piensa que en su vida pasada siempre intente salvar a alguien solo para fracasar, pero que en esa vida no. El prota dice que sí, que se alegra de verlos a los tres juntos de nuevo. El prota piensa porque ahora puede proteger lo que es importante para mí con mi propio poder. Ahora vemos cómo el prota está fuera del hospital leyendo algo. El prota piensa que el señor Alben hizo un gran control exhaustivo en las noticias, que no hay ni una sola noticia sobre los ataques terroristas del culto Sepa. Que no es de extrañar, ya que una amenaza externa se ha infiltrado justo en el corazón de la academia. Y el pecado original en el sótano también estaba tranquilo, que supone que ya no debería preocuparse por este asunto. Un tipo le dice que llega temprano, el prota dice que sí. El tipo dice que el señor Baj ha estado esperando, que por favor siga. El tipo dice que amo de la torre, que Andreas Croswell está allí, Baj dice que adelante. El señor Alben dice que bien, que entonces muestre la poción. El prota piensa que está actuando como si lo que pasó el alcantarillado nunca hubiera pasado. Que el señor Alben, que de qué lado estás, del emperador o de mi padre. El señor Bach prueba la posición, y dice que una poción emit, que has eliminado los efectos secundarios igual que la anterior.
El prota dice que sí, que pensó que el señor Alben se daría de cuenta. El señor Alben dice que descarado de tu parte, tratando de ponerme a prueba. El prota dice allí hay otro, que también ha eliminado los efectos secundarios de la posición de Dirón. El señor Alben pregunta que si él hizo dos, que en tan poco tiempo. El prota dice que gracias su apoyo material y moral, señor. El señor Alben dice que a pesar de que fue capaz de terminar uno tan rápido, aún así me hiciste esperar hasta ahora. Qué atrevido de tu parte. Que muy bien, que él gana la apuesta. Que vamos al almacén, que lo recompensara como lo prometió. Ambos son teletransportados al almacén de la Torre Mágica. Bach le dice que vaya, que elige lo que quiera. El prota dice que muchas gracias. El prota piensa que tanto, es que es mucho veces más de lo que esperaba. El prota piensa que además, cada uno de esos objetos vale más de 10 millones de monedas. El prota ve una espada. Aparece una pantalla de estado que dice espada sellada. Galaxur. Conductividad de maná 73, sellada. El prota piensa que un objeto que solo había visto el nombre en el juego, que nunca pensó que estaría guardado en el almacén de la Torre Mágica. El prota dice que quiere esa espada. Bach dice que es muy extraño para estar interesado en tal cosa, que encontró esa espada en la mazmorra de la comarca, que la ha examinado varias veces, pero que no parece tener ningún valor en particular, que si está seguro. El prota dice que está bien, que tomará eso como recompensa. Bach dice que él es testarudo, como su padre, que aunque hay muchos objetos mejores que podrías tener. El prota dice que no, que está bien, ¿verdad? Bach dice que si luego vienes llorando rogando de que se la cambie, no le importará. Bach le dice al prota que tome eso, y le entrega 2 cartas. El prota pregunta que si puede preguntar qué contiene. Bach dice que una carta de su Majestad Imperial sobre los méritos de la familia Cromwell, que la guardó para él mientras estabas en coma. Y la otra es una carta de recomendación, que ya que parece interesado en las espadas, que quizás una visita allí te sería útil. El prota llega a su cuarto, y lee la carta que dice Andrés Cromwell, heredero de la familia Cromwell, iba a haber reducido su título en un rango este año debido a su mal comportamiento. Sin embargo, siguiendo las recomendaciones de Alben Duque de Cláusulas y otros, hay un margen de mejora basado en su reciente reputación en la academia. Por lo tanto, el cambio de título se aplazará hasta el próximo año. El prota piensa que un rango de mérito no es más si un título vacío. Lo que hay en él no es más que una amenaza del emperador, que debe decirle a Amy que me contacto inmediatamente si ve alguna actividad sospechosa. El prota dice que aunque Bach parece amigable, ya incluso me dio una carta, que dijo que era una carta de recomendación. La carta dice que le dé esta carta al anciano que vive en el lugar del mapa, que se sabe que es de mi parte, que está seguro de que al menos te enseñará un par de cosas. El prota dice que este mapa me resulta familiar. El prota piensa que Deskron. Qué correcto que allí es donde se retiró Deskron, uno de los 10 grandes maestros del continente, que sin una carta recomendación, que habría sido rechazada, pero que gracias a Bach, podría ser capaz de estudiar con el maestro de la espada. El prota piensa que si no recuerda mal, que probablemente también haya un lugar oculto cerca. El prota dice que tenía que comprobarlo de camino a Deskron, que vamos en cuanto tenga vacaciones. El prota está en un desierto, y ve a un bicho, y está a punto de atacarlo con una lanza de roca. El plato la lanza y acaba con él. El prota piensa que la recompensa que tuvo por su pelea con Payat es enorme. Que al combinar mana y aura, incluso las habilidades básicas se volvieron mucho más poderosas. Aparece una pantalla que dice los rasgos recipiente han eliminado la frontera entre el Dantian y el corazón. Ahora el aura puede convertirse en mana y mana en aura. El prota piensa que Vaso es la versión perfecta de la habilidad transferencia de Salen, que la cantidad combinada de aura y mana ha aumentado hasta el punto de que ya no es necesario cambiar entre las dos. El prota piensan que eso significa que es un poco probable que me vuelva a quedar sin energía. El prota dice que tomemos cada pedacito del subproducto del monstruo, por si lo necesito. El prota piensa que el monte Clatan, que el pico más alto de las cordilleras infestado de monstruos, que allí, puede encontrarse con Deskron. Pero que antes de eso, en el punto oculto de esta montaña, la guardia del gigante. Que allí puede conseguir el cadáver del guerrero gigante.
El prota invoca a Nickel, y le pasa una bolsa, y le dice que ha reunido todos los materiales que podía usar, que así que póngalos en marcha. El prota escuché un ruido y rápidamente se pone la máscara mientras se pregunta qué es ese sonido. El prota se pregunta que si un leopardo. Vemos como el prota le da una poción. El prota le pregunta que si puede hablar, ¿qué ha pasado? El prota piensa que aunque viven en esta remota zona debido a la opresión del emperador sobre las diferentes razas, todos y cada uno de los leopardos son guerreros expertos en el combate cuerpo a cuerpo. ¿Quién en ese mundo podría haber hecho esto? Y vemos como de la nada aparece un bicho. El prota saca su espada y acaba con él de un solo corte. El prota dice que el monstruo insecto capaz de volar a gran velocidad. El prota piensa que recuerda que solo Ragnos, el manipulador de bichos, podría controlarlo. Que su ejército de bichos es lo suficientemente fuerte como para arrasar una aldea entera en mediodía, que está en una búsqueda del tesoro por orden de Jester, que así que el hecho de que esté allí significa. El leopardo se levanta y dice que esos bichos atacaron la aldea. El prota piensa que está allí por el cristal Luna Park, el único tesoro que lleva los leopardianos. Él invoca a Timur y a Nickel, y dice que si lo puedes llevar a la aldea, que tal vez él puede ayudar. El leopardiano piensa que aunque sea una emergencia, que si vale la pena arriesgarse a llevar un humano misterioso a la aldea. El prota dice que dudas, pero que considere eso, que si él fuera un enemigo, que no le hubiera ofrecido su ayuda en primer lugar. Leopardo no dice que de acuerdo, que por favor salve su aldea. El prota mientras va corriendo, piensa que si esa no es la misma dirección en la que él va. El prota llega, y vemos como toda la aldea leopardiana está siendo destruida por unos bichos. El prota piensa que lo sabía, que esa cueva es del lugar oculto donde está el cadáver del gigante. Y la aldea leopardiana que debería estar enfrente, desapareció en el juego debido al ataque de Ragnos. El prota dice que primero, como prometió, que acabará con esos bichos. El prota lanzó un hechizo, y aparece una pantalla de estado que dice lanzar nigromancia menor, invocación de necrófagos. Se detectaron 63 cadáveres. Nivel de lanzador insuficiente. 24 cadáveres han respondido. Nigromancia menor, necrófago invocación con éxito. Gon tipo bicho, común. 24 invocaciones. Y vemos como los bichos invocados por el prota atacan a los otros bichos. El prota activa la habilidad explosión de cadáveres. Vemos como una leopardiana con su cría está a punto de ser atacado. Pero vemos como Timur se interpone y acaba con el bicho. Vemos como también Nickel empieza a acabar con los bichos. Ragnos detrás de una piedra se pregunta quién diablos es él, que solo estaba buscando los pecados capitales por orden del maestro Jester. ¡Qué maldición! Que tiene que salir de allí. El prota clava su espada en el hombro a Ragnos, y le dice que sabía que estaba cerca Ragnos. Ragnos dice que bastardo, ¿quién eres? ¿Que por qué me conoces? Ragnos dice que no hay razón para que me ataques si también eres un mago negro. El prota dice que silencio, que es el que hace las preguntas. El prota dice que si está allí por orden de Jester para encontrar los pecados capitales. Ragnos dice que cómo los supo. El prota le dice que solo responde a sus preguntas o te cortaré el brazo. El prota piensa que algo huele mal allí, que tal vez debería pincharlo un poco más. El prota dice que basado la situación parece que estás tras el cristal Luna Park de los Leopardian, que los atacó porque pensaste que era uno de los pecados capitales. El prota le dice que piensa cuidadosamente antes de responderme, que puedes morir aquí mismo, o puedes decirme todo lo que sabes. La prota dice que si se niega a contestar, que atenderá que eliges la muerte. Ragno dice que espere, que hablará. Que no es exactamente exacto, pero que esa es su lista de posibles pecados capitales. El prota dice que bien, que lo confirmaran. El prota piensa que es eso, que es la primera vez que lo veo. La nota dice tesoro misterioso de las profundidades del mar, serán subastados en la subasta Milluriel. El prota piensa que parece que esta cosa es muy probable que sea un pecado mortal. El prota dice que es ciudad portuaria Milluriel, que es ese su próximo destino. Ragno dice que se lo perdonará. El prota de un corte acaba con su vida. El prota dice gracias por la útil información. El prota piensa que se queden con su cuerpo y lo usen para experimentos. Que no queda mucho tiempo para la subasta. Así que me dijiste a Milluriel tan pronto como regrese. Ahora vemos cómo la batalla ha terminado. Una leopardiana dice que gracias por salvar a nuestro pueblo.
que como puede ver, no podemos pagarte adecuadamente ahora mismo, así que por favor, al menos aceptamos ese cristal Luna Park. El prota dice que no es necesario, que no tiene interés en eso. La leopardiana dice que entonces. El prota dice que le gustaría entrar a la cueva, que si lo podrían dejar. Los leopardianos piensan que no puede ser, que él también está apuntado a la mina, que como era de esperarse, no se puede confiar en los humanos. La leopardiana dice que muy bien, que puedes pasar. Un leopardiano dice pero jefe, que no importa cuánto le debamos, que eso es. La leopardiana dice que si no fuera por la ayuda de este hombre, nuestra aldea habría sido destruida. El prota dice que tranquilos, que no tiene interés en el cristal Luna Park. La jefa dice que entonces, ¿por qué? El prota dice que le dará una explicación adentro, que porque ahí es donde está lo que yo quiero. Vemos como Timur está al frente de una pared de la cueva, el prota dice que es por ahí. La jefa dice pero, que hay solo una pared de roca dirá allí. El prota le dice a Timur que rompa esa pared. La jefa piensa que si un guerrero tigeriano, que temibles fuerza. Dos leopardianos le dicen así jefe que eso es peligroso, que deberían salir. La pared cae y vemos como hay un montón de cristales Luna Park. La pared cae y vemos como hay un montón de cristales Luna Park. La jefa dice que así que eso era lo que buscabas. El prota dice que conoce muy bien el valor de esto, pero como dije antes, no tengo interés en ello. La L leopardiana dice que entonces, que, el prota apunta a la estatua y dice que eso. El prota dice que eso es lo que él quiere. La leopardiana pregunta que si una estatua. La leopardiana pregunta qué hace una cosa tan enorme allí. El prota dice que le dejaré todo el Luna Park a ti. Pero a cambio necesito que me dejes solo aquí por un tiempo. La jefe leopardiana pregunta que si puede saber por qué, que como la jefe de la tribu, tengo que hacerlo. El prota dice que no se preocupes, que si hubiera tenido la atención de lastimarte, ya lo habría hecho. Un leopardiano dice que dijiste, que incluso si eres nuestro salvador, eso es inaceptable. La jefa leopardiana dice que como no nos lo quitaste por la fuerza, pondré mi confianza en ti, pero por favor. Que como el primer hombre al que le hemos hecho una promesa, por favor, cúmplela. El prota dice que bien, que por fin solo. El prota dice que como ya no está fresco, que tal vez sea mejor convertirlo en un ghoul. Aparece una pantalla de estado que dice nigromancia menor, invocación de ghoul, se ha detectado un cadáver. Aparecen varias pantallas de estado que dicen que el nivel del lanzador es insuficiente. Nigromancia menor, invocación de necrófago ha fallado. El prota dice que como pensaba no sería tan fácil. ¿Qué importa cuánto tiempo tome? Definitivamente lo haré mío. Aparecen otras pantallas de estado que dice nivel de lanzador es insuficiente. Nigromancia menor, invocación de ghoul ha fallado.